Buenas noches, gracias por preferirnos a través de su canal 2 y 45 de Teleradio América, y la versión radial de estas ideas encontradas que se transmite a través de HIZ 730 AM. El día de mañana, a las 10 de la mañana, estamos depositando por ante el Tribunal Superior Electoral toda la documentación concerniente a la invalidación de la mascarada y caricatura convencional celebrada entre comillas el pasado 20 de julio. Y como yo quiero ser respetuoso de los ámbitos institucionales, yo he mantenido la tranquilidad, el silencio, consciente de todas las maniobras que legítimamente hace el sector del ingeniero Vargas Maldonado, porque creo que nunca la velocidad ha sido compañera de la actuación certera. El componente de emotividad que caracteriza a los compañeros y compañeras y a los observadores del proceso político dominicano tiene mucha razón por qué mantener ira, rabia e incomodidad frente a una transgresión no solo de lo que ha sido una expectativa ciudadana respecto de cómo debe ser el comportamiento de los partidos políticos, sino porque, contrario a lo que podrían pensar hasta los actores del proceso, un partido con las características del PRD y con la raíz del PRD en la sociedad dominicana desborda los ámbitos de los militantes del partido. El tema del PRD no es un tema solo del partido, es de la democracia dominicana. Y como yo soy parte del proceso, yo he querido a partir de hoy comenzar una explicación de muchos aspectos que van a estar en la jurisdicción del Tribunal Superior Electoral, pero es importante que la gente le conozca porque también los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a hacerle juicio a los que enjuician, como tiene derecho a hacer juicio a los que somos parte del proceso. Y repito, contrariando todas las predicciones, yo he transitado los rieles de la institucionalidad democrática. Porque la democracia es un valor, no puede ser un discurso. Porque cuando hay distancias entre el discurso favorable a la democracia y una práctica que la niega, sin lugar a dudas, esa contradicción es percibida por los ciudadanos. Porque contrario a lo que mucha gente cree, el país observa el comportamiento. Y voy a ir adicionando muchos elementos para los que me distinguen sintonizándome todos los días, tanto a nosotros como a Juan Pablo, tengan una hilvanación de esos acontecimientos. Miren, en el país hay una presunción de que los aspectos políticos siempre se imponen sobre la mecánica de las instituciones. No es un hecho aislado. Es parte de la realidad dominicana que tenemos que trabajar todos y todas para transformarla. No cruzarnos de brazos. Porque el costo social, político, que ha tenido la construcción de este modelo democrático imperfecto requiere que sigamos empujando procesos de cambios y reformas donde la ciudadanía se sienta garantizada con los esfuerzos institucionales. Porque las transformaciones institucionales no pueden ser parte del discurso de la clase política, sino un acto que cobije a la ciudadanía frente a los excesos del poder en cualquiera de sus manifestaciones. Y yo digo que a partir de mañana no está en juego la invalidación de la convención. En este país a nadie le cabe dudas de la vulgaridad del proceso. E inclusive hasta los plumíferos voceros que legítimamente defienden a Miguel Vargas saben de antemano que la mejor forma de contribuir mediáticamente con él no es hablando de la convención, sino pasando la página del proceso. Por eso usted ve un activismo comunicacional de no hablar de la convención, porque es un acto oprobioso. Repito, que aún aquellos que están al servicio de Miguel, o que por ser adversarios históricos del PRD lo prefieren a él, y voy a entrar en una fase de explicación de eso, tienen serias dificultades de defender eso. Ahora, lo que se habrá de discutir en el tribunal son aspectos técnico-legales.
Ahora, otros referentes son importantes colocarlo en este edificio, porque la fundamental responsabilidad del Tribunal Superior Electoral es constituirse en un muro de contención frente a un proceso de gangsterización de la práctica política. Es decir, cuando en la década de los 60 y de los 70 habían expresiones de intolerancia, de excesos, de conculcación de derechos, de asesinato, de persecución, la sociedad se levantaba y creó una conciencia democrática de que mediante el voto había que sacar esa práctica del poder. El costo fue altísimo: muertos, reprimidos, perseguidos, desaparecidos, pero el país dio un paso de avance. Después, en la transición democrática que vivió el país con posterioridad a la derrota electoral de Balaguer en el 78, la gente entendió que había que institucionalizar las Fuerzas Armadas, que había que sacar la política de los cuarteles, que había que avanzar en el respeto a las libertades políticas. Es decir, el edificio de la democracia es un edificio en constante modificación, porque hay un piso seguro, pero tenemos que seguir y avanzar. Desde el año mediados de los 90, el discurso, la fraseología política es sobre las reformas institucionales. Bueno, las altas cortes son expresión de esa voluntad institucional. Quienes la componen son ciudadanos y ciudadanas, con las virtudes y los defectos de los dominicanos y dominicanas. Yo no estoy en contra de que la gente tenga simpatías partidarias, ¿eh? Lo que sí es una aberración es que en nombre de las simpatías partidarias se trastorne el funcionamiento de la institucionalidad y lo que prevalezca en la decisión judicial no sea la ley, sino la maroma política, el retorcimiento, la marrullería. Repito, el principal desafío del Tribunal Superior Electoral consiste en constituirse en el muro de contención frente a la gangsterización de la práctica política, que no es un fenómeno exclusivo del PRD, sino en la práctica política dominicana. Como no hay una discusión ideológica programática, hay una especie de gangsterización, es decir, gente que va a los partidos políticos y cree que sus conexiones con el poder le permiten, en nombre de ese vínculo, a veces subterráneo, muchas veces público, hacer y deshacer. Y yo, que tengo más defectos que virtudes, he decidido hacer mi contribución, colocar un blog en ese edificio de la credibilidad institucional dominicana. Dinero, no tengo. En este país hay que evidenciar que la fuerza del dinero no lo puede todo. Conexiones con el poder político, no he visitado ningún altar, ninguno, ninguno he visitado, ninguno he visitado, ninguno he visitado, ni tengo gente activando en todos los sitios, invitando a cenar, a almorzar, haciendo propuestas indecentes, indecorosas, ni tengo a un juez del Tribunal Constitucional moviéndose todos los días en este país y diciendo en todas las esquinas, en las caminatas que hace diario en el Mirador, de que él tiene el problema del Tribunal Superior Electoral resuelto, porque ellos tienen el poder, porque ellos cuentan con el consentimiento de dos políticos importantes del PLD, y porque ellos fueron los responsables de armar ese tribunal. Yo no apelo a eso. Yo tengo fe en la institucionalidad democrática del país. Pruebas por borbotones. Yo me puedo pasar el día entero, hoy, mañana, esta semana, hablando de pruebas. Pero fue el país el testigo de cómo la práctica política se ha hecho un territorio gangsteril. Miren, yo nunca he estado de acuerdo con el concepto de tigres, porque eso tiene una connotación de clase. Aquí los adversarios del PRD dicen, el PRD es un partido de tigres. Mentira, eso tiene un componente de clase, porque en la lógica social dominicana el tigre es el que violenta todo el ordenamiento social. Y otros militantes de otros partidos sí han demostrado que son tigres, que eran pobres hace 25 años, son multimillonarios. Esos son unos tigres. Pero cuando se refiere al tema del PRD, a mí no me gusta usar el concepto de tigre, porque reproduzco un argumento de clase que se ha utilizado históricamente contra el PRD. Ahora, lo que tú ves, lo que tú percibes en el comportamiento del colectivo de actores de la práctica política, no en todos los exponentes, en una parte de su cúpula, es una fase de gangsterización. Repito, como la discusión no es política ni ideológica, ahí vienen los negocios, se juntan las conexiones políticas y terminan pretendiendo
que todo se puede en nombre de un amarre y de un entendimiento. Y esa no es mi voluntad, es el convencimiento de que mis convicciones, mi formación, mi sentido de compromiso y la fe que siento en todos los sectores, el que vende yaniqueque, el que se para en el elevador, el estudiante de Derecho, el médico recién graduado, el intelectual, el empresario, que me dice, Guido, esto no puede ser permitido. Ese es el estímulo que yo tengo. Porque, repito, yo no toqué ninguna puerta empresarial de este país para una campaña electoral. Recibí la solidaridad de la gente en todos los sitios, que me decían, tú no tienes que mandar nada aquí. Eso, la respuesta de la gente. Y yo quiero comenzar esta semana, porque voy a hacer reflexiones sobre el proceso, y voy a colocar en este escenario, en esta mesa, aspectos que mucha gente no domina, pero como ya yo he acumulado la edad suficiente para entender por dónde le entra el agua al coco en este país, voy a ir colocando todos esos blogs en el edificio de las complicidades que hay en este país. Antes de irnos a la pausa, yo quiero que me pongan la imagen de el espectáculo del domingo 20, donde la fuerza del dinero quiere decirle a esta sociedad que aquí hubo una convención. Vamos a las imágenes. Vamos a las imágenes. Ahí están las imágenes, ¿no? Miren, son las imágenes que la fuerza y el retorcimiento pretende que se valide. La gente cree que fui yo que no le dejaron votar. No, 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 no. Todos los aspirantes a la presidencia del partido no votaron. Ni Francisco, ni Juan. Fausto Liz no votó. Nadie votó. Y en el único proceso posible en un partido democrático que se le cierra la puerta, que nadie accese en ese. Pónganle el audio, por favor, para yo comenzar a detallar algunas cosas. Avisan que deben cuestionar a Julio Mariñez, presidente de la comisión organizadora de la convención, mientras que Gómez Mazara objeta. La orden no dejó espacio a la duda. En la parte lateral permanecían apostados dos hombres armados con escopetas. El candidato se retira sin poder ingresar al local mientras que sus seguidores increpan a Mariñez, quien junto a otros miembros del partido se acerca al portón. Se escuchan insultos y amenazas en contra del presidente de la comisión organizadora. Al mismo tiempo, un grupo escolta a Gómez Mazara, quien abandona el lugar en compañía de su madre y el exgeneral Rafael Percival Peña. Cuando los ánimos estaban en su punto más caldeado, desde fuera alguien lanzó una botella plástica de refresco que golpeó la verja antes de caer dentro del local. Ojo, escuchen detalladamente porque en apenas un segundo se escucha cómo son manipuladas las escopetas y 2 segundos más tarde suenan los primeros disparos. El tiroteo se prolonga unos 9 segundos, tiempo en que se escuchan más de una docena de detonaciones. La orden de tirar a los del grupo contrario se oye claramente, como si la vida importara solo por la facción a la que se pertenece. Tras los primeros disparos, unos 3 hombres armados vuelven a la parte frontal del local. Entre tanto, afuera, decenas de personas corren despavoridas. Pistola en mano, otro hombre vestido de civil corre en dirección a la parte frontal de la Casa Nacional del Partido Blanco. Apunta mientras la voz de Rafael Vázquez, Fiquito, indica hacia dónde dirigirse. La confusión les impide determinar a qué facción pertenece cada uno. Otros 3 hombres, también empuñando armas, se pasean dentro de las instalaciones. La orden es clara.
que brincó se murió. El que brincó ahí arriba. Al percatarse de que nuestro camarógrafo Víctor Vicente continuaba registrando lo ocurrido, uno de los hombres apostados en el lugar le pide que detenga la grabación. Miren, ese es solo el 1% del material que nosotros vamos a depositar en el tribunal. Cuando yo dije ahorita que el Tribunal Superior Electoral es el muro de contención en contra de la gangsterización de los partidos políticos, ¿ustedes se imaginan que los responsables de organizar, entre comillas, un proceso de convención plural, democrático, abierto, de la organización de mayor tradición democrática en el país, le dicen, tiren para allá y el que se suba por ahí es un hombre muerto? Y esa es la clase de gente que puede dirigir un partido político en la República Dominicana. Y esa es la clase de gente que puede construir una opción electoral creíble, seria. ¿Ustedes se imaginan haciendo eso de la dirección del Estado Dominicano? ¿Ustedes se imaginan eso? Bueno, eso no es ni el 5% de lo que yo voy a depositar mañana en el tribunal. Yo tengo un camión de pruebas. Un camión de pruebas tengo. Cuando regresemos, yo voy a desarrollar en el próximo bloque el tema de la gangsterización partidaria. ¿Y por qué los adversarios del PRD prefieren desde el poder mantener esa imagen del partido? El partido convulso, conflictivo, con gente que no puede elaborar tres ideas sobre nada, expresión terminada del modelo clientelar, para que en el subconsciente ciudadano el concepto que prevalezca es que los PRDistas no son preparados, organizados, hábiles, con formación. Porque lo que subyace también es una estrategia de perpetuación en el subconsciente del dominicano, la idea de que el PRD es eso y no lo que queremos, hacer las cosas diferentes. Yo, cuando regresemos, voy a enseñar dos imágenes para recordar el concepto de gangsterización partidaria y por qué eso es lo que expresa no solo el deseo de invalidar el proceso, sino la concepción que tiene Miguel Vargas sobre la política en la República Dominicana, donde no hay una idea, no hay un fundamento ideológico, donde no hay una visión programática, pero la fuerza del dinero y la complicidad con el poder y la compra de opiniones pretenden borrar de golpe y porrazo eso bajo la tesis de que en la República Dominicana el hecho cumplido es lo que prevalece. Repito, nosotros apostamos a la institucionalidad. Vamos a una pausa y cuando regresemos volvemos con estas ideas encontradas. Miren, quienes son mucho mayor que yo recuerdan una frase de la política cubana: los tigres de Masferrer. Masferrer era una expresión de cómo la práctica política en Cuba se fue descomponiendo. Masferrer terminó, le pusieron una bomba en Miami en un carro y lo volaron. Era otra época. Pero era el reconocimiento de cómo la práctica política en Cuba se había gangsterizado. El que analiza los 25 últimos años del PRD se dará cuenta que hay gente que se reitera en la misma práctica, porque su naturaleza truculenta no le da espacio para eso. Y como un partido no adiestra, no forma, no prepara, no entrena a su gente, la frase es de los 60, el lumpen, que era una parte de la fraseología de izquierda, pero ese concepto del lumpen proletario propio de la visión ideológica que prevalecía en la década de los 60 y de los 70 ha sido sustituido por el gángster. Es decir, la gente que violenta el ordenamiento social amparado en un protector, que casi siempre es un dirigente político. En el año 1985 yo era un niñito y andaba con el doctor Orlando Sánchez Díaz en la proximidad del Hotel Dominican Concord. Y ahí se armó una locura en el proceso de competencia entre Peña Gómez y Jacobo. Y los incidentes del Concord comenzaron a constituirse en la pieza a mostrar de los sectores conservadores en el país para justificar de que el PRD es un partido disoluto, que no se comporta correctamente y que se desborda. Eso fue en el año 85, 95, 2005, o el 2015, hace 30 años. Y mire cómo los actores no cambian. Claro, yo sé distinguir, aquí, hasta en el boxeo, usted se sube al ring con los suyos.
Y yo sé distinguir entre el dueño del circo y los payasos. Pero estoy colocando esto para que ustedes vean cómo esa locura de gangsterización de la práctica política que permite no al más honrado, al más acto, al más competente llegar a ser regidor, diputado, senador, síndico y hasta aspirar a la presidencia de la República, es lo que ha provocado la necesidad de que los partidos se estremezcan institucionalmente, sin insultar a nadie, sin ofender a nadie, canalizando las cosas, en este caso por ante el Tribunal Superior Electoral. Pero recuerdo el conflicto del Concord, porque se enfrentaba el doctor Jorge Blanco, que sustentaba al sector de Peña Gómez, y Jacobo Magluta. Miren esta imagen, para que ustedes vean hace 30 años que la gente no cambia. Miren esta imagen. Mire, dale más para adelante. Es para allá, la vaina. Debe decir, es para allá, es para allá. Pero también los límites lingüísticos reflejan las limitaciones conceptuales de sus voceros. Dale un poquito más para adelante, para que ustedes vean quién es el autor de eso. Para que ustedes vean quién es el autor de eso. Es la misma persona que hace casi 30 años estaba en el Hotel Concord, en los conflictos del Concord. Los PRDistas de vieja militancia recuerdan eso. Es decir, en ese momento, un colaborador del doctor Jorge Blanco, y hoy diputado, como ha sido en varias ocasiones. Pero escuchen la mentalidad. Escuchen cómo esa gente quiere asumir la actividad política. Mire. O sea, tírenle a todos esos compañeros del partido, periodistas del partido, que de paso hay un herido. Miren el otro. El primero es el señor Vázquez Paulino, que es diputado. Y miren este. Miren este. Frisen esa imagen. No, más para adelante. Miren ese. ¿Ustedes ven ese? Yo dije y hablé de la gangsterización de la práctica política. ¿Ustedes ven esa imagen? En la Comisión Nacional Organizadora de la Convención, yo ahorita voy a pedirle que avancen ese video. El responsable de oficializar el conteo de los votos por la CNO es esa persona que está ahí. Y como hice referencia a antecedentes del anterior, que por esas cosas de la vida que reflejan la inversión de valores que prevalece en el PRD de Miguel Vargas, ¿ustedes saben cuál fue una de las resoluciones del último Comisión Política del PRD? Respaldar la conducta de esas dos gentes. Busquen los periódicos en la década de los 90 para que recuerden el incidente de Friday, donde mataron a una joven en Friday. Porque al igual que le estoy diciendo que recuerden el Dominican Concord para que sepan la actitud de quien en ese momento era un colaborador del doctor Jorge Blanco, cómo participó en tiros allá y cómo ha tenido de característica una conducta truculenta. También que estuvo en un proceso respecto de la muerte de una joven en Friday, que quedaba en la Tiradentes. Y miren ahora, ese es el responsable de oficializar el conteo de los votos en el partido, pistola en mano. Ustedes ven que hay una fase de gangsterización de la práctica política, donde lo importante no son las ideas, los planteamientos, el sentido de compromiso, la solidaridad, el apego a una ética elemental. No porque uno se crea el non plus ultra de la decencia, no. Donde interviene la condición humana e imperfecciones. Pero eso es lo que pretende Miguel Vargas y su grupo y sus resortes del poder, que la sociedad dominicana le aplaude y le valide desde el Tribunal Superior Electoral. Si ustedes avanzan en ese video, se darán cuenta de que en la mesa oficial donde se lanza el primer boletín, avancen ese video, pongan ese video, aparece esa persona que en la mañana estaba con pistola en mano amedrentando a PRDistas, es la misma persona que en la tardecita está validando una convención. Ustedes tienen una idea de los niveles de descomposición y degradación a que ha llevado esa forma. Mírenlo ahí. O sea, la misma persona que estaba entrándole a tiro por la mañana a su compañero de partido,
es la misma persona que es miembro de la Comisión Nacional Organizadora de la Convención. Y eso es lo que quieren a fuerza de estímulos mediáticos, cuarto entre periodistas, no entre todos. La mayoría es gente decente, seria, responsable, comprometida y cuestionadora de la indecencia. Pero los cuartos que han repartido para que plumíferos, opinadores, no salgan a defender eso porque eso es casi imposible, sino que comiencen a hablar de otra cosa. Pero esa es la gente que Miguel Vargas tenía en la Comisión Nacional Organizadora de la Comisión. Y no voy a hablar de antecedentes penales de nadie, porque me quiero concentrar en los temas de carácter político. Yo no confundo una cosa con la otra. Este es un escenario para debatir ideas. Pero lo que quiero es solidificar el argumento de que ese proceso de gangsterización de la práctica política es lo que ha llevado a que gente como uno participe comprometiéndose a hacer cambiar las cosas. Oye, eso es el 5% de la prueba que yo tengo. Te lo voy a enseñar en el tribunal. Miren. Miren. Y repito, no me voy a referir a antecedentes de carácter penal de nadie. Me voy a circunscribir a aspectos puramente políticos. Porque hay gente que se conduce así porque tiene una historia de delitos personales. Pero ese no es el pleito. Lo que sí hay que reconocer eso para que la gente entienda cómo esta fase de gangsterización de la política que se expresa en múltiples direcciones, que permita que jueces del Tribunal Constitucional hagan negocios en los ayuntamientos, que le suplan a las instituciones que le sirven, que le vendan gasoil, gasolina, que hagan toda clase de negocio, porque la política está obligada a cambiar, porque si la política no cambia, nos van a cambiar. Y reitero, yo quiero ser consistente en el argumento, yo prefiero hacer las reformas de la práctica política desde las mismas entrañas de los partidos, porque es mi visión. A lo mejor estoy equivocado o acierto, pero la política te obliga a cambiar. La política no puede ser eso. Pero ¿cómo es el partido de mayor tradición democrática impide que la gente vote? ¿Ustedes saben por qué? Porque como la gangsterización ha prevalecido, todo el que atente contra la red de negocios que se derivan de la administración de un partido político es un obstáculo y hay que sacarlo. Y a mí no me pueden sacar de forma violenta, porque a mí no me puede dar gripe en este país. A mí me da gripe, todo el mundo sabe quién es el responsable. Todo el mundo sabe quién es el responsable. Y yo no ando con nadie, ando solo. Porque en este país el miedo terminó en el baúl de un carro el 30 de mayo de 1961. Y la gente sabe, yo no tengo miedo. Yo no tengo genética de cobarde. Lo que pasa es que cuando la mayoría te empuja, cree que tú lo puedes hacer correctamente, vienen todos los obstáculos. Y la gente viene con el argumento pueril de que, no, pues siempre ha sido así. Pues mira, no va a ser así. No va a ser así porque no puede seguir siendo así. Porque el día que la gente conozca las interioridades de cómo operan los partidos políticos, su cúpula, no la generalidad, quienes administran y son gestores del partido, es el asco ciudadano que va a reaccionar. Porque no quieren que gente que cree en la institucionalidad, en las reformas, en los fundamentos ideológicos, en la escuela de formación política, en la crítica al PLD, porque yo no tengo un hilito por donde buscarme. Salí del poder hace 10 años, me están buscando todavía, y reto a uno que me encuentre un papelito. Uno que me encuentre. Tienen 10 años buscándome. Y si tuviesen un papelito de mí, me lo hubiesen sacado hace rato. Esa es la verdad. Pero ustedes se imaginan lo degradado que está la práctica política en este país. Que a quien Miguel Vargas pone de presidente de la Comisión Nacional Organizadora de la Convención es la misma persona que yo presento un documento que el país lo vio. Que mientras estábamos trabajando todo por la victoria de Hipólito y de Luis, él estaba mandándole papelito a Papín para conspirar contra la posibilidad del PRD. Por eso cuando en los procesos de conversación se le decía a Miguel Vargas, no, José Joaquín Puello, para presidir la Comisión Nacional Organizadora. No, él no quería ese.
Él quería quien expresara lo que yo he llamado la gangsterización de la práctica política. Porque son gángsters, en el sentido siciliano de la palabra. El que no coincide contigo, le entro a tiro. Es para allá, tú el que suba por ahí, mátenlo. Cuento los votos en la tarde, pero por la mañana saco pistola. Presido la Comisión Nacional Organizadora de la Convención, pero mando papelito, pasé jugada y conseguí cuarto. Contra eso hay que luchar. Y yo tengo fe en una decisión del Tribunal Superior Electoral. Tengo fe. Señores, se han pasado un mes diciendo que el argumento esencial mediante el cual no se me acreditaron delegados era porque yo no había cumplido con los plazos. ¿Usted sabe cuánto yo tengo? Certificado que acredité. 31,000. Certificado. Y lo voy a demostrar en el tribunal, porque yo los aspectos legales los voy a discutir allá. Yo tengo la certificación del día 2 de julio, que mandé mediante acto alguacil 31,000 personas acreditadas, porque yo sabía. Como no podían ir a una convención, como no van a poder ir a una convención, porque con la gracia de Dios, la decisión del tribunal, lo vamos a derrotar en una convención, se inventaron un incidente. Porque son indiscretos. Así como anda un juez del Tribunal Constitucional diciendo en el Mirador y en todos los sitios que él tiene ese problema resuelto en el Tribunal Superior Electoral, así el responsable de contar los votos de la CNE vivía bebiendo trago en todos los sitios diciendo no lo vamos a dejar acreditar. Y tuvimos que ir al Tribunal Superior Electoral para que no acreditara. Y vino una sentencia. Y teníamos 31,000 personas acreditadas. Claro, la gangsterización de la práctica política no puede permitir que esas cosas se concreticen. Y para cubrir, recurren al nivel de complicidad que creen que esta sociedad le va a borrar de golpe y porrazo. ¿Cómo lo hacen? Poniendo a Miguel Vargas a opinar sobre el reglamento. Le he dicho 200, primero, los temas legales no son temas de dominio de Miguel Vargas, hay que escribírselo. Se lo escribe Eduardo Jorge Prats, que sí es abogado y sí conoce el tema. Pero lo colocan a mandar una comisión a Palacio. Fíjense que Eduardo no fue. Fíjense que Eduardo no fue. Manda una persona que no conoce jurídicamente el proceso. Porque quieren virar la página y borrar el proceso. Además, mandan recomendaciones cuando el plazo concluyó y está publicado en la Gaceta. Como que ellos no conocen de esos temas. Creen que todo es lo mediático, porque la ausencia de fondo los obliga a fortalecer la forma y a invertir cuarto en eso. Porque creen que el dinero lo puede comprar todo. Y no es verdad que el dinero lo va a comprar todo. César Pina inteligentemente dice el otro día, no, pero eso está en la Gaceta ya. Usted no puede modificar una cosa, está en la Gaceta. Y van donde el cardenal por los componentes semióticos. Ah, no, va donde el cardenal, tiene el bautizo del cardenal. Y comienzan en todos los mentideros y las tertulias y los tragos. Porque un partido político no se puede dirigir bebiendo trago desde el lobby del Hotel Embajador o de cualquier restaurante. Hay que sentarse a estudiar los problemas nacionales para hablar de educación, de salud, para calidad en el gasto, estabilidad macroeconómica, migración. Porque sentarse a estudiar, porque aquí queremos tener políticos de oído que no conocen los temas ni se preocupan por estudiarlos. Porque todo el dinero lo puede, pero no puede ser así. No puede ser así. Y ahora, como nunca ha hecho críticas al gobierno, lanza unos fuegos artificiales. No, cosa del gobierno. Usted no puede criticar al PLD. No puede criticar al PLD. No puede. El que coge préstamo en medio de una campaña electoral en el Banco del Estado se le concede por un favor político. El que tiene una iguala de un almacén fiscal en aduana no puede criticar al gobierno. Usted no puede criticar al gobierno. Usted no tiene autoridad para eso. Y al que el Banco de Reserva hace 3 semanas le acepta en dación en pago el edificio de Tricón para reducirle el monto de su deuda y se lo aceptó en $12 millones, usted no tiene autoridad para criticar al gobierno. Todo es cosmético. Porque al que le interesa tener a un presidente de partido con esas debilidades es al PLD. Porque esperan
colocan al más vulnerable para hacer como hicieron en el 2008, cuando yo lo defendía. Que le hacían un reportaje sobre Marbella. Porque el problema de la política en la República Dominicana es que los políticos no podemos tener un pie en la política y otro pie en los negocios, porque cada vez que los negocios y la política compiten, los negocios se le están imponiendo a la política y estamos haciendo vulnerable a los dirigentes políticos, porque priorizan los cuartos, no las ideas. Y un partido con 75 años de tradición democrática no puede priorizar el dinero. Usted no puede criticar al PLD. Hay gente que no puede. Repito, el que coge préstamo de 15 millones de dólares al Banco del Estado, el que alquila un almacén fiscal a aduana y el que permite que el Banco de Reserva le acepten dación en pago el edificio de Tricón para reducir el monto de su deuda, no tiene autoridad moral para criticar al PLD. No puede hacerlo. Y por eso el PLD lo mima. ¿Ustedes no ven que la comunicación al servicio del PLD lo valida? Y dicen en todos los lugares, ese juez del Tribunal Constitucional, que al igual que su amo, gestor, está más cerca de los negocios que de la judicatura. Viven diciendo en todos los sitios que ellos tienen sus amarres en el Tribunal Superior Electoral. Bueno, ellos tienen sus amarres y yo voy con toda la prueba. Y la voy a ir señalando una por una. Yo voy a enseñar aquí un documento. Yo voy a enseñar solo un acta, porque las otras las voy a dejar para allá. Yo tengo un acta que, contrariando la resolución interna de la CNO, donde dice que solo pueden ser autoridad del proceso y firmar las actas de votación quienes estén en el padrón. Yo tengo 2 actas firmadas por gente que ni aparece en el padrón, ni es PRDista, validando un proceso falsificado. El documento. Porque ni la cédula es de la persona. Falsificado el documento. Y esa es la gente que quiere que el Tribunal Superior Electoral le valide un proceso. O si los tiros validan los procesos, o si mandan a matar a la gente, entre la tiro, o falsificar todo. Vamos a una pausa y cuando regresemos, volvemos con estas ideas encontradas. Miren, yo decía en el transcurso de esta conversación, yo tengo, esos videos los voy a depositar, eso, repito, eso no es el 5%, pero hay una prueba sumamente interesante que yo tengo, yo la voy a presentar, para que ustedes vean cómo el proceso del retorcimiento de la participación tiene su origen en impedir a toda costa que la mayoría participe. El PRD ha sido un partido que desde el año 1981, cuando la Fórmula Valle validó la masificación en la participación de los procesos internos, el 77 era convención por delegado, pero bueno, esa fase de masificación que la inauguró el PRD como partido político en la República Dominicana consistía en 2 elementos. Garantizar de que todos los miembros votasen, pero que el nivel de accesibilidad de esos miembros fuera parte del proceso. Es decir, cuando era una convención por delegado, en Santiago elegían los delegados, lo traían a la capital y se votaba. Bien. ¿Qué hizo el doctor Peña Gómez, que era un genio de la política? Bueno, no solo amplió el marco de participación, sino que hizo mucho más fácil que la gente participara. Ya el de Santiago no tenía que venir a la capital. En el centro de mayoristas, en la calle José Reyes, en la calle del Pantalón. Bueno, venía una actividad aquí, bien, se juramentaban las autoridades, pero la gente, si era en Santiago, votaba en Santiago, si era en Moca, votaba en Moca, y esa accesibilidad. Pues miren, en el proceso de convención del 2009, donde Miguel Vargas fue electo mediante un plebiscito, con 750.000 votos, en teoría, existían 3.200 centros de votación. Él ahora proyectó 431. 180 no participó, se cerraron, no hubo. Y de los 161 restantes, 72 fueron dislocados. Está oficializado todo. Pero ¿cómo él manipulaba el proceso? Porque tiene miedo a las masas y un demócrata no puede tenerle miedo a la democracia. Si usted vivía en Cabrera, los compañeros de Cabrera,
que yo he estado múltiples veces allá, usted no podía votar. Caboli, que me está viendo, a lo mejor. Jorge, que me están viendo allá. Si usted es de Cabrera, usted no podía votar en Cabrera. No, usted no podía votar en Cabrera. Usted tenía que ir al pueblo, 40 y pico kilómetros. ¿Por qué? Porque en la medida que se inducía la abstención, le daba mayor capacidad de manipular el proceso o reducir la participación. ¿Quiénes podían desplazarse? Los que tuviesen dinero. Ustedes ven cómo la lógica de la política ha sido sustituida. Es el factor dinero que tiene que ir por encima del esfuerzo de la gente. Puse el ejemplo de Cabrera, Constanza. Usted siempre ha votado en Constanza. En los últimos 20 años, en las convenciones ordinarias, la gente de Constanza vota en Constanza. La gente de Cabrera vota en Cabrera. Estoy poniendo dos ejemplos, ¿eh? No, esta vez no. Había que inducir la abstención mediante un procedimiento perverso, retorcido, negador de la esencia democrática y de la tradición partidaria. No. Si usted está en Constanza, váyase a La Vega. Entonces usted después quiere erigirse, levantarse, constituirse en autoridad nacional. Pero ¿cómo usted puede ser autoridad nacional cuando usted niega a la mayoría de las demarcaciones de votar por usted? Los compañeros de Nueva York, no participen en convención. Pongan más planchitas de consenso, que son ilegales de paso. Los compañeros de Europa, no, porque quieren ser presidente de ellos, pero no permitirle que ellos participen, porque en el voto en el exterior hay un problema. No se puede manipular. No se puede manipular porque no le pueden dar un empleo a un ayuntamiento, ni lo pueden nombrar, ni una ayuda. Ustedes ven, o sea, el riesgo de un demócrata es construir credibilidad sobre la base de una propuesta, de un sentido de compromiso. Pero aquí no, aquí tienen los resortes de las nóminas de los ayuntamientos, chantajean a la gente. Usted no ve que el síndico de Santo Domingo Norte, ese ejemplar gestor municipal, el que no estaba con él lo canceló. Ustedes ven, es contra ese proceso de gangsterización de la práctica política que hay que luchar. Y cada vez que usted ve un comportamiento así, lo que hay detrás es negocio, no es la política al servicio de la gente. No quiero entrar en detalles. No quiero entrar en detalles. Por eso muchos alcaldes no resisten una auditoría. No resisten una auditoría. Porque viene ese proceso del dinero construyendo liderazgos y hay que desinflar la nómina. Y no se traduce eso en una gestión eficiente para la gente. Hay excepciones, por el amor de Dios. Excepciones. Mucha gente seria, honorable en los cabildos, lo más. Que de paso, ¿por qué el análisis periodístico, ese afanado por el pacto de la mayoría, no registra el caso de San Cristóbal y de Santiago? Daisy Díaz no es del sector de Miguel en Santiago. De Omar de la Rosa no es en San Cristóbal el sector de Miguel Vargas. El desinfle es evidente. Miren las encuestas. Tiene 3. 3 tiene. El día antes de la convención tenía 10.5. Tiene 3. 3 en la encuesta que vi el viernes. Y eso quieren imponérselo a la sociedad a través del Tribunal Superior Electoral. Pero yo apuesto a la institucionalidad democrática del país. Y creo que el tribunal es un muro de contención para impedir la gangsterización de los partidos políticos en la República Dominicana. Nos vemos mañana en estas Ideas Encontradas.